Millonario descubre el secreto de un chico de la calle que nunca entra solo al baño. Lucía estaba en la cocina. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Pero a pesar de la calidez del día, un escalofrío recorría su espalda. Miraba a su hijo Andrés, de solo 8 años, sentado en la mesa, con los ojos bajos y la sonrisa apagada. Algo no estaba bien. El niño había dejado de ser el pequeño travieso que solía correr por la casa. Un nuevo miedo lo había atrapado. No podía estar solo en el baño. La sola idea de entrar y cerrar la puerta lo hacía temblar. Lucía se sentía impotente. Un nudo se formaba en su garganta cada vez que recordaba las noches que pasaban juntos, llenas de risas, y compararlas con el silencio que llenaba su hogar ahora. Las preguntas la atormentaban. ¿Qué había cambiado en su pequeño? Un día, mientras trataba de que Andrés cenara, él parpadeó varias veces, la mirada perdida, y dijo: «Mamá, no puedo ir al baño sin ti». Ese sin ti resonaba como un... El comportamiento de Andrés la llevó a investigar más a fondo y descubrió que a menudo los otros niños hablaban en susurros sobre Javier, un vecino con una sombra oscura en su pasado. Las advertencias, las miradas que lanzaban los mamás, todo indicaba que había algo inquietante en él. Lucía empezó a observarlo, a investigar lo que escondía. Tensiones crecían como una tormenta en el horizonte. Cuando Andrés se atrevió a decirle que había un secreto que lo asustaba, Lucía supo que debía actuar. «Ese hombre es un monstruo», murmuró para sí misma. No podía seguir ignorando las señales. Se convirtió en una guerrera. Nada la detendría. Junto con un plomero del barrio que conocía a Andrés y había sido su amigo desde que aprendió a jugar con los camiones, empezaron a recopilar pruebas. Entre cortos e intensos encuentros, retratos del apartamento de Javier, grabaciones de sus comportamientos, cada detalle era un paso más hacia la justicia. Pero el clima se oscurecía y las Su voz temblaba y el dolor en sus ojos era inconfundible. El corazón de Lucía se hundió. ¿Qué secreto guardaba su hijo que podía ser más aterrador que el miedo a Javier? Las palabras de Andrés fueron como un puñetazo en el estómago. Dejó a Lucía sin aliento. En medio de la tensión, el juicio se acercaba. Y con él, el futuro de todos los niños en el vecindario. Pero cuando parecía que todo se alineaba a su favor, un giro inesperado dejó a Lucía con una decisión desgarradora. Su vida y la de Andrés estaban en juego. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. ¿Qué haríamos si el verdadero peligro está más cerca de lo que pensamos?, reflexionó Lucía, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo sus pies. La angustia la traicionaba. El secreto, ese terrible secreto, podría cambiarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Andrés se quedó parado, tembloroso. Las palabras no parecían querer salir. Lucía lo miraba con terror. «¿Qué es lo que no me has contado, Andrés?», le apremió, sintiendo cómo la angustia se le metía en los huesos. El niño dio un paso atrás.
difícil de entender entre sus manos temblorosas y su mirada perdida. «Mamá, hay algo que me dijo Javier», murmuró, y el nombre resonó en la cocina como un disparo. Lucía sintió que el aire se le escapaba. «Me contó que él también había sido un niño como yo, y que había alguien que le hacía cosas muy malas. Cosas que no puedo decir». Las palabras del niño eran un eco de desesperación. La incredulidad la golpeó. «No, Andrés, no puede ser. Ese hombre, él no es nada», respondió, pero su voz tembló. Las imágenes de lo que había averiguado se agolpaban en su mente. Sin embargo, el pánico se apoderaba de ella. «¿Y tú, crees que te hará algo?» «No, mamá, pero lo que me dijo es muy feo. A veces pienso que él puede hacernos daño. Pero es más que eso», añadió Andrés, ahora mordiendo sus labios. Lucía sintió como si el mundo se colapsara a su alrededor. De repente, un estruendo sordo rompió el silencio, y el corazón se le encogió. La puerta principal se abrió de golpe, y Javier apareció en el umbral. Su sombra se auparaba sobre ellos. «Hola, Lucía», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Vengo a buscar a Andrés». La tarde estaba perfecta para jugar. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. «No, Javier, ahora no. Estaba por salir. Con él». Las palabras salieron rápidas, apenas pensadas. Pero él no pareció inmutarse. Se acercó a Andrés, quien se encogió. Sus ojos reflejaban terror. «Vamos, chiquitín. Te prometo que serás feliz. Te mostraré mi nuevo juego». En ese instante Lucía sintió algo cambiar en el aire. Era como si la realidad se deformara. «¡No!», gritó. Andrés se dio vuelta, como si despertara de un sueño. «Javier, no quiero ir». Las palabras de Andrés fueron un golpe directo en el pecho de Lucía. Ella sintió que todos sus esfuerzos se desmoronaban en un instante. «Andrés, ven aquí», le llamó, extendiendo los brazos. Pero el miedo le retorcía las entrañas. Antes de que Javier pudiera abrir la boca, Andrés se abalanzó hacia su madre. «Mamá, él no es quien dice ser», exclamó, y con eso todo se detuvo. La mirada de Javier cambió. «¿Qué dices, Andrés?», inquirió. Los ojos se tornaron oscuros, y por primera vez Lucía vio algo aterrador en su rostro. La sonrisa desapareció, dejándose ver un perfil absolutamente diferente. Fue un instante, pero se sintió eterno. Un grito estremecedor rompió el aire. Lucía giró la cabeza y vio a doña Rosa, su vecina, con el rostro pálido y la mirada fija en Javier. «Hombre, no», logró gritar, antes de que un nuevo estruendo sacudiera la casa. La puerta de atrás, que siempre había estado cerrada, se abrió de par en par, dejando entrar un viento helado. Las luces titilaron. Un susurro escalofriante resonó en sus oídos. «La verdad se revela, Lucía». Las palabras flotaron un segundo y de repente el ambiente se tornó gris. Todo en la habitación empezó a desvanecerse, como si Javier absorbiera la luz a su alrededor. Lucía comprendió en un instante. Esto no solo se trataba de un hombre, era algo más. «Andrés». La voz de su hijo era un eco distante. La necesidad de desentrañar el secreto creció como un fuego en su pecho. ¿Qué había más allá de la mente de su niño? ¿Qué bicho oscuro había plantado miedo en su hogar? «¿Qué es lo que realmente temes, Andrés?», preguntó. Pero su hijo ya no la miraba. Las sombras envolvían a Javier, y en ese instante Lucía dudó. ¿Quién era el verdadero enemigo? Lucía sintió su corazón detenerse, atrapada entre el miedo y la desesperación. La habitación
Parecía chisporrotear con cada respiración que tomaba, y el aire se volvió denso. «Andrés, ven aquí», repitió, pero su hijo estaba paralizado. La transformación en Javier era palpable, una energía oscura que parecía emanar de él, envolviendo todo a su alrededor. «¿Qué dijiste, Andrés?» La voz de Javier era como un susurro cortante. Lucía lo observaba, sintiendo que cada golpe de su corazón era un tambor que anunciaba una tormenta. La sombra de Javier se alargaba, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Todo sucedió en un instante. Una explosión de ruido interrumpió el tenso silencio. Un cristal explotó en la ventana, y un grupo de vecinos se acercó, atraído por el clamor. Entre ellos, Lucía reconoció a Gonzalo, el desollinador, un rostro familiar, pero cuya presencia ahora estaba cargada de urgencia. «Lucía, ¿estás bien?» Javier se volvió hacia el grupo. Sus ojos se oscurecieron más, como si la propia luz se drenara de su ser. «No es lo que parece», dijo, con una voz que ya no sonaba humana. Andrés, temblando, encontró el valor para gritar: «¡Mamá! Él no es Javier, es un monstruo». El clamor llenó la habitación y provocó murmullos de incredulidad entre los vecinos. «Él me dijo cosas». Los vecinos intercambiaron miradas asustadas. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había pasado realmente con Javier? ¿Era este el hombre que era antes? Las preguntas parecían multiplicarse mientras el terror se apoderaba de ella. «¿Qué te dijo?», preguntó Gonzalo, acercándose. Algo en su mirada reflejaba una inesperada inquietud, una especie de comprensión, como si supiera más sobre Javier de lo que estaba dispuesto a confesar. «Mamá, él dice que puede llevarnos a un lugar seguro», murmuró Andrés. «Pero no es un lugar bueno». La voz del niño se quebró y el mundo parecía tambalear. «Escucha, Andrés, debes confiar en mí. Este hombre no es quien dice ser», insistió Lucía, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en rabia. Pero antes de que pudiera avanzar, Javier dio un paso hacia ella, su figura proyectándose como una amenaza. «Tu madre solo quiere asustarte, Andresito. ¿Qué te parece si ven a jugar conmigo? Te prometo que será divertido, como los viejos tiempos», dijo, y por un momento la familiaridad en su voz casi la detuvo. ¿Cuántas veces había escuchado esa sonrisa de él? Fue un momento fugaz antes de que algo se rompiera. «¡No!», gritó Gonzalo. Pepa, la anciana del vecindario, había sido testigo de algo que muchos otros habían preferido olvidar. «Nadie ha de jugar con él. Todos sabemos que es un monstruo». Las palabras de Pepa resonaron, pero no en el sentido que imaginaban. «Pepa, no», murmuró Javier, su voz ahora temblando. La seguridad en su postura comenzó a desvanecerse. «No hables de eso, no lo recuerdes». Un escalofrío recorrió la sala. Lucía, por un instante, se encontró en un lugar oscuro entre la certeza y la deslumbrante pregunta: ¿qué sabía realmente Pepa de Javier? Fue entonces que una figura apareció detrás de Javier. «¡Basta!», gritó un hombre. La voz tonitruante de Miguel, el ex policía del barrio. Su presencia era imponente, y los murmullos se apagaron. «Siempre supe que algo no estaba bien. Este no es un simple vecino». «No te acerques a él», advirtió Lucía, ahora sintiendo que la realidad se desmoronaba. Pero cuando Miguel tomó un paso adelante, la casa pareció temblar. Una sombra oscura lo envolvió, y en ese segundo todo cambió. «Espera, Andrés», mirando a su madre y luego a Javier, su rostro una mezcla de reconocimiento y terror. «Tú sabes algo sobre eso, ¿verdad?».
La pregunta del niño se quedó en el aire como un ancla. Javier, sintiendo la presión, soltó una risa que resonó como un eco horrendo. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginas. Sus palabras rasgaron el silencio, y la oscuridad que lo rodeaba parecía devorarlo. Pero justo antes de desvanecerse, reveló un destello de algo que Lucía solo pudo describir como miedo puro. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, supo que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero los secretos que acababa de descubrir dejarían marcas irreparables. ¿Era Javier un monstruo o un hombre atrapado en su propia oscuridad? Y lo más inquietante, ¿qué les deparaba el futuro a Andrés y a ella? El aire estaba tenso. Andrés, temblando, miraba a su madre mientras las sombras de Javier se alargaban, amenazadoras. Lucía, con el corazón latiendo a 1000 por hora, podía sentir cómo sus piernas flaqueaban. ¿Qué había en la mirada de aquel hombre que hacía que el miedo se apoderara de su hijo? «Andrés, ven aquí», gritó nuevamente, pero la voz de Javier era un veneno que llenaba la sala. «Tu madre se está equivocando, chiquitín. Solo ven, vas a ver lo divertido que es», insistía Javier, sonriendo de una manera que provocaba escalofríos. El grupo de vecinos se había congregado. Miradas llenas de horror, mezcladas con confusión, se intercambiaban. Gonzalo, que ya había dado un paso adelante, miraba a los demás con desesperación. «No sigan, él no es quien parece ser», exclamó, gesticulando. Y de repente, un estruendo. La puerta del patio trasero se rompió en 1000 pedazos. Un hombre corpulento, con una gorra de béisbol y chaqueta descolorida, emergió de la nada. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Suéltenlo!», gritó con una voz que hacía eco en el barrio. Era Roberto, un antiguo amigo de Lucía, alguien que siempre había estado presente en los buenos y malos momentos. Pero en ese instante, su apariencia era distinta, los ojos más oscuros, como si hubiera visto cosas que no podía nombrar. «Roberto, no te acerques», gritó Lucía, pero él ya estaba lejos, lanzándose hacia Javier, quien ahora lucía nervioso. «Suelta al niño, y no podría decirlo más claro», le ordenó, llevándose la mano a la chaqueta. La tensión crecía cada segundo. «Mamá, no es así», murmuró Andrés, sus ojos fijos en Roberto. «No puede ser». La confusión llenaba la habitación. El miedo se sentía como una sombra oscura que se cernía sobre ellos. «¿Qué sabes tú, Andrés?», preguntó Roberto, su voz dura, pero con un destello de preocupación. «¿Qué te ha dicho este monstruo?». La visión del hombre pareció galvanizar a Javier, que tomó una respiración profunda. Su risa se transformó en un jadeo. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo, y de repente su figura se oscureció aún más, como si se estuviera fundiendo con la sombra que lo rodeaba. «Es un juego», murmuró Javier, y esas palabras resonaron como un mantra aterrador. «Ustedes no han aprendido la lección. El juego fue divertido, pero se acabó el tiempo». Los murmullos entre la multitud se hicieron más intensos, confusión y miedo en sus rostros. Doña Rosa retrocedió, incapaz de manejar la verdad que podía estar saliendo a la luz. De repente, Andrés gritó: «Mamá, hay cosas que no sabes. No es solo el vecino raro. Javier no es él. Ellos lo han atrapado». La habitación se llenó de un silencio incómodo. Las palabras del niño reverberaban como un eco ominoso. Lucía sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué estás diciendo, Andrés?», preguntó ella, en un murmullo lleno de angustia. «¿Quiénes son ellos?». «Oh, él ha jugado con otros niños, mamá»,
pero les promete cosas que no son ciertas, sollozó Andrés. Su voz era un hilo frágil en medio de la tormenta. Dijo que algunos no volverían. No quiero que me pase lo mismo. Aquel instante se convirtió en un abismo. Javier sonrió, pero la sonrisa ya no era amigable. Los secretos deben ser guardados, Andrés. Siempre. Un niño puede aprender, pero un adulto siempre olvidará. Lucía sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Qué secretos guardaba Javier? ¿Y Roberto? ¿Era un aliado o parte del mismo juego? ¡Roberto!, gritó, aterrada. Pero él estaba demasiado enfocado en Javier. El conflicto estaba a punto de estallar. Una confrontación. «¡No lo toques!», exclamó de repente, y la mirada de Lucía se cerró en un punto. Javier daba un paso atrás, y el aire se llenó de una electricidad peligrosa. La tensión se palpaba. De repente, espacio y tiempo se congelaron, y el grupo se halló atrapado en un momento de pura incertidumbre. Fue cuando el suelo tembló. Una explosión de luz blanca y una onda de choque atravesó la habitación. Un grito desgarrador llenó el aire, y de pronto todo se tornó negro. Lucía sintió cómo caía, arrastrada por el horror, mientras la oscuridad engullía sus gritos, y el ecosistema que había conocido se desvanecía. Y ahí, en la penumbra, nuevas preguntas surgían como ecos. ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos? ¿Qué había sucedido con todos esos niños que habían desaparecido? La escena anterior se desdibujó, y se dio cuenta de que ninguna verdad podía serlo. Todo dependía de dónde se mirara. La oscuridad envolvía todo. Los murmullos se desvanecieron cuando la luz blanca se extinguió. Lucía sintió como el pánico la consumía, pero en un instante todo se tornó borroso. Un zumbido en sus oídos crecía, un estruendo que la arrastró a un lugar donde el tiempo y el espacio eran solo un eco. Fue entonces que un sonido distante rompió la penumbra. Un llanto. No era el de Andrés. Era otro niño. Una voz familiar que hacía eco en su memoria, resonando entre los recuerdos. La figura de Javier se recortó en la negrura, y algo en su expresión había cambiado. Ya no era la sonrisa manipuladora. Ahora había un destello de... ¿miedo? El silencio lo rodeaba. Lucía miró a su alrededor. Los vecinos estaban allí, pero sus rostros estaban congelados en la incredulidad. ¿Qué había pasado? ¿Había algo más en juego? De repente, Andrés se movió hacia su madre, su mirada decidida. «Mamá, necesitamos salir de aquí», gritó con una fuerza que la sorprendió. Sus ojos mostraban un conocimiento que iba más allá de su edad. La desesperación en su voz resonó más fuerte que el miedo que los atrapaba. «Él lo está controlando. ¡No es él!». Las palabras de su hijo resonaron, pero antes de que Lucía pudiera responder, Javier avanzó. «No puedes huir de la verdad, Andrés», dijo con una voz que se convertía en un susurro. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento se dio cuenta del giro aterrador. No era solo un vecino, era un ladrón de almas, una sombra que había perseguido a infinidad de niños. «Javier, ¿qué le has hecho a los otros niños?», exigió Lucía, su voz temblorosa. La rabia ardía en sus venas. No podía dejar que Andrés fuera el siguiente, pero a medida que las palabras dejaban su boca, la figura de Javier empezó a metamorfosearse. Su rostro se desdibujó, convirtiéndose en un mosaico de muchas caras. Gritos ahogados llenaron el aire, y Lucía comprendió algo desgarrador. No era un solo hombre, era el eco de los niños que habían sido atrapados. Antes,
sus voces fusionadas en un solo susurro tortuoso. Yo soy ellos, Lucía, y ellos son yo. La sombra de Javier pronunció, mientras las paredes parecían acercarse, latiendo en una danza macabra. Lucía, asustada, apretó la mano de Andrés. Su corazón resonaba como un tambor. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. ¿Cuántos niños había atrapado? Fue en ese instante que un destello iluminó la sala. Pepa, la anciana del vecindario, dio un paso adelante, temblando. «Es cierto», dijo con voz quebrada. «No podemos dejar que te lleve, Javier. Sabemos lo que eres». Algo en su mirada revelaba secretos enterrados. Con cada palabra, la tensión crecía. ¿Qué más sabía Pepa? «¡Silencio!», gritó Javier. La calma había desaparecido de su rostro. «Ustedes no entienden el juego. Lo llevaré a un lugar donde ya no dolerá». La risa, ahora oscura y burlona, resonó con eco en la habitación. Las sombras estallaron a su alrededor como fuego en un campo seco. «Cállate, monstruo», dijo Roberto, el amigo de Lucía, con determinación creciente. Su figura se erguía, luchando contra la fuerza abrumadora de Javier. Pero lo que sucedió a continuación heló la sangre de todos. Javier parpadeó y en la fracción de segundo, varias de las sombras que lo rodeaban se separaron, aventándose hacia los niños del vecindario. Un susurrar como una tormenta inminente. «¡No!», gritó Lucía, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron y enseguida los rostros de los padres, los rostros de aquellos que habían buscado a sus hijos, se reemplazaron por sonrisas macabras. «Los perdí a todos, pero tú siempre serás mío», dijo Javier, y la imagen se hizo distorsionada. De repente, Andrés comenzó a temblar. «¡Mamá, ayúdame!». La extraña conexión que existía entre ellos cobró vida. Lucía sintió el terror volverse una furia que deseaba romper con la oscuridad. «¡No, Andrés, resiste!». Supo que tenía que actuar, que el verdadero poder residía en el amor que compartían, no en la oscuridad que lo rodeaba. La realidad se sacudió, y mientras los rostros de las sombras giraban en una danza macabra, Lucía comprendió que no solo estaban luchando por Andrés, estaban luchando por todos los niños que alguna vez habían estado atrapados, todos los que habían desaparecido. Pero no había tiempo para pensar. ¡Un grito! La escena se desvaneció abruptamente, todo giró, y cuando estaba a punto de caer al abismo, el suelo tembló, y un inmenso destello de luz blanca la rodeó. «¿Qué vendrá después, Lucía?», pensó, sintiendo que el mundo se desvanecía. De repente todo cambió, y ahí quedó, en un mar de confusión, a la espera de la verdad que finalmente emergía. La luz blanca chispeó, envolviendo la habitación en un manto de claridad, que la hizo sentir como si estuviera flotando. Cuando los colores empezaron a regresar, Lucía sintió que su corazón latía desbocado. Todo había cambiado, aunque no sabía cómo ni por qué. Los murmullos de la gente desaparecieron, dejando solo un eco sordo en sus oídos. Frente a ella, Javier había cambiado. Su figura se distorsionaba, como si la propia luz lo estuviera desvaneciendo. «¡Mamá, corramos!», dijo Andrés, tomando su mano con fuerza. Pero antes de que pudieran moverse, un fuerte estruendo resonó desde la parte trasera, sacudiendo las paredes. Lucía giró la cabeza hacia el sonido, y justo ahí, una ventana estalló en 1000 pedazos. Con el brillo deslumbrante aún en sus ojos, vislumbró una figura emergente empujando una cortina de polvo. Era un niño. No,
Un joven con el rostro empapado de angustia. Tenía la mirada de alguien que había pasado por cosas que ningún niño debería conocer. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», gritó. Y esa voz rasgada fue como un grito de auxilio que atravesó a todos los presentes. Parecía sacado de una pesadilla. «Es un juego, lo comprenden ahora. Todo este tiempo», murmuró Javier, pero su tono cambió con la llegada del nuevo niño. Lucía sintió que algo se desprendía de su estómago al ver la desesperación en los ojos ajenos. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, tratando de desentrañar la escena. El nuevo niño empezó a avanzar. Sus ojos, dos pozos oscuros, se fijaron en ella. «No puedes dejar que se lo lleve. Nos manipula a todos. Nos prometió cosas, pero nunca son ciertas». Su voz, entrecortada, reflejaba un dolor profundo. «¿A quién se refiere?», preguntó Gonzalo, visiblemente preocupado. La multitud tensa observaba, intercambiando miradas llenas de desconfianza y desesperación. «¿Quién es este chico? ¿Cómo sabes de lo que habla?». El joven bajó la mirada, como si el peso de su historia fuera demasiado para soportar. «Él no es Javier. Es un monstruo que adopta muchas formas. A veces me llamaba». El silencio se hizo tan pesado que se podía escuchar el latido del corazón de Andrés. «A veces me decía que era su hijo». Las palabras cayeron como un rayo. «No, eso no es posible», Lucía dijo, sintiéndose mareada. Pero las miradas de todos la convencieron de que, en el fondo, sabían que podría ser cierto. Un relámpago oscuro iluminó el rostro de Javier. Su sonrisa se había desvanecido, dejándolo con un semblante pálido y descompuesto. «¡Basta! No soy un monstruo», gritó. Pero la desesperación en su voz lo traicionaba. Andrés se aferró más a ella, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. La tensión estalló al escuchar un grito desgarrador. Doña Rosa, la vecina tan querida, cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza. «¡Es cierto! ¡Es cierto!», exclamó, y sus palabras fueron un estallido de verdad. «Él no es quien dice ser. Viví en esta calle. Vi lo que ellos han hecho. Hay muchos niños que murieron por su culpa. La revelación se expandió como fuego en los corazones de todos». El joven miró a sus compañeros. «Nos atrapó, nos utilizó, pero hay un camino. Hay una forma de romper su control». «¿Cómo?», preguntó Lucía, sintiendo que el aire escaseaba. «Hay que unirnos. Si todos decimos su nombre, podemos desvincularnos de él. Podemos ser libres». Sus palabras resonaron en el aire, y un poderoso nudo se formó en el pecho de Lucía. La conexión que sentía por Andrés se volvía aún más intensa. «¿Es posible?», cuestionó Roberto, y la multitud se agitó, los murmullos comenzando a crecer. La luz se intensificaba, y Lucía miró a su hijo. «Andrés, ¿quieres hacer esto?». Su hijo asintió con firmeza. «No quiero perderte, mamá. No quiero que él gane». Y en ese instante, en medio de la incertidumbre y el temor, se formó una decisión colectiva. Con la luz iluminando sus rostros y el miedo a un lado, levantaron la voz. «¡Javier, no más!», gritaron todos al unísono. Javier retrocedió. La expresión de su rostro era la pura esencia del terror, mientras las voces de la multitud aumentaban en volumen. Pero era el joven quien, alzando su voz, gritó con toda su fuerza: «¡No serás más mi padre! ¡Nunca!». Y en ese momento, algo en el aire cambió. Un tirón violento recorrió la habitación. El eco de aquellos que habían caído comenzó a resonar. El suelo temblaba y la atmósfera se llenó de una energía eléctrica.
Pero, inesperadamente, antes de que pudieran procesar lo que ocurría, la figura de Javier, en un último intento de desafiar, se tornó completamente oscura. Y en un giro inimaginable, mientras la luz los rodeaba, sintió que la realidad comenzaba a fragmentarse. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Lucía, y su corazón se detuvo. Nadie sabía si esto era el principio de la libertad o una abertura hacia algo aún más aterrador. Las sombras parecían moverse en una danza macabra, y en un instante todo se desvaneció nuevamente en la negrura. La única certeza era que la batalla apenas había comenzado. La luz blanca se apoderó de la habitación, y un eco profundo de gritos resonó en sus oídos. Lucía parpadeó, intentando enfocar su visión desenfrenada. Estaba aterrorizada, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las sombras titilaban. Una corriente. «¡Andrés! ¡Corre!», gritó, sintiendo cómo el terror se convertía en un nudo en su garganta. Pero su hijo, paralizado por la escena tensa, miraba a Javier como si le hablara, como si entendiera, como si «¡Andrés, no!». El grito de Lucía resonó, un trueno en el silencio. La angustia la envolvía. Cada músculo en su cuerpo pedía que se moviera, que rescatara a su niño. De repente, miró al joven que había llegado, el que había hablado de escapar. «¿Qué tienes que ver con esto?», le preguntó, pero el chico se limitó a mirar a Javier, como si lo conociera, como si hubiera compartido su oscuridad. «Él no es solo un monstruo, es un espejo de lo que has perdido», pronunció el chico, su voz un hilo de desesperación y desafío. «Nos atrapa con nuestras propias sombras». «¿Qué significa eso?». La preocupación se transformó en pánico, mientras Javier sonreía, pero esa sonrisa se había vuelto desagradable, grotesca. «¡Cállate!», gritó, los dientes apretados mientras unos vientos intensos empezaron a soplar en la habitación. Las paredes parecían crujir y un frío repentino invadió el espacio. Pero en ese caos sucedió lo inesperado. Una risa profunda y resonante llenó el aire, haciendo que todos se paralizaran. «¿Por qué temen? La diversión apenas comienza», resonó Javier. Los ojos de Andrés se agrandaron. «¡No, mamá! Él se está llevando a todos sus almas». Gritó. Las palabras del niño salieron como flechas, atravesando la confusión, y Lucía sintió que le faltaba el aire. «No, él no se llevará a nadie», susurró con determinación, pero el terror la invadía. Los murmullos de los vecinos se convirtieron en gritos de horror. «No podemos dejar que nos atrape», gritó Gonzalo, su rostro pálido, y comenzó a retroceder. Pero antes de que pudieran hacer algo, las sombras comenzaron a girar, tomando forma, un torbellino oscuro que se abalanzaba sobre ellos. «¡Mamá!», exclamó Andrés, aferrándose a su brazo. «Debemos unirnos». Pero en lugar de seguir el consejo del joven, los otros comenzaron a dispersarse, la desesperación cundiendo. Y entonces, en un giro que paralizó la respiración de todos, la oscuridad estalló. Las sombras se elevaron y dieron forma a una figura conocida. «¿Te gusta el juego, Lucía?», preguntó una voz suave, oscura y melódica. Lucía se volvió, y el mundo se detuvo. Era ella, junto a su madre, la misma que había perdido años atrás. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad hizo que el dolor atravesara su pecho. «No puede ser»,
Y ahí estaba, como una visión, pero la mirada de su madre era vacía, atrapada entre la luz y la oscuridad. Soy parte de él, explicó su madre, con una tranquilidad aterradora. Siempre lo he sido. Y ahora, tú también. El corazón de Lucía se detuvo por un momento. Tú, no, nunca. La angustia la desbordaba. La figura de su madre era un eco de lo que había querido olvidar. Un vínculo que creía muerto y enterrado. Nunca estuviste aquí. Tú te fuiste. No, Lucía, fui parte del juego. Siempre seremos parte de él. Ellos nos necesitan, y tú también. La sombra de su madre creció y se alargó. La tensión en el aire se volvía insoportable. El horror y la confusión invadían la habitación. Las conexiones de amor se transformaron en cadenas. «Eres parte de esto», gritó, pero lo entendió. Este juego, todos ellos eran piezas en un tablero que ella desconocía. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te fuiste?» La rabia y el dolor la consumían, porque a veces el miedo es más fuerte que el amor, y a veces el amor tiene sus propios secretos. Las palabras de su madre eran una espada afilada, desgarrando la confianza que había guardado, revelando el desasosiego de su verdadera naturaleza. Todo se oscureció de nuevo, y un grito desgarrador emergió. Algo dentro de Lucía se rompió. ¿Qué más había guardado su madre en ese rincón oscuro? ¿Qué otra verdad había sido arrastrada con ella? Y en ese momento entendió. El verdadero juego apenas estaba comenzando. Las sombras giraban mientras un nuevo horror se gestaba, dejando a todos en la incertidumbre. ¿Qué significaba este descubrimiento devastador? ¿Quién era realmente su madre? Y lo más aterrador, ¿qué haría Javier con ellos ahora? Todo se desvanecía y el abismo se abría ante ellos, dejando solo preguntas en el aire. La luz blanca que había consumido la habitación se desvaneció abruptamente, dejando a Lucía atrapada en la oscuridad más profunda que jamás había conocido. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor resonante. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. A su lado, Andrés la miraba con ojos desorbitados. «Mav». Pero el grito de su hijo se detuvo. Una sombra se desprendió de Javier, y lo que había estado escondido en el rincón de la habitación comenzó a tomar forma. Las murmullantes figuras de otros niños empezaron a surgir de la oscuridad, entrelazadas en un desfile de miradas perdidas y miedos aprehensivos. «¡No!», gritó Javier. Su rostro se contorsionó en un rictus de desesperación. «No pueden ser libres. No deben recordarlo». Pero las voces de aquellos chicos resonaban cada vez más fuerte. «¡Estás atrapado! ¡Nos atrapaste!», exclamaron juntos, y la sinfonía de llamas en su pecho amplificó el eco de sus palabras. La escena era de locura pura. Cada mirada reflejaba sufrimiento, rancor, pero también un destello de resistencia. Fue entonces que una figura se destacó en el fondo. Era una niña de no más de 7 años, con el cabello revuelto y ojos que irradiaban la fuerza de un huracán. El rostro de Javier palideció al verla. «¡No! ¡Tú no deberías estar aquí!», vociferó como si le estuvieran arrancando su vida. «¡Eres un mentiroso!», replicó la pequeña, mientras se daba paso entre los demás. «Dijiste que no volverías a hacer daño, pero aquí estamos. Nunca dejaremos que lo hagas». El poder de sus palabras estaba impregnado de furia infantil, pero su entrega era como una espada afilada que atravesó la oscuridad. «¡Silencio!», bramó Javier.
Pero la figura de la niña crecía. El miedo se manifestaba en su rostro y comenzó a desmoronarse. En ese instante, Lucía sintió algo crujir en su interior. Era como si una compuerta se hubiera abierto. El eco de su madre resonaba en su mente. Todas las verdades ocultas luchando por salir. «Andrés, aléjate de él», gritó de repente, sintiendo una conexión poderosa con el pasado. La verdad iba más allá de su propia historia. La niña, que parecía haberse adueñado de la energía vital de todos, levantó la mano. ¿Es esto lo que tú querías, Javier? Los niños deberían ser nuestros hermanos, no tus soldados. La habitación se tornaba más intensa. Los murmullos exteriores se tapaban por el rugido de emociones, y cada uno de los vecinos empezó a dar un paso atrás, abarrotando la sala, la incredulidad marcando sus rostros. Todos habían experimentado el toque de Javier. Todos conocían el horror que él había traído. Y en ese instante, el giro, la revelación. La mamá de Lucía, la sombra en su mente, adquirió forma y se hizo visible ante todos. No puedes atraparlos, Javier. Nunca has tenido el poder para hacerlo, dijo, despojada de miedo, con una luz que expulsaba la sombra alrededor de ellos. No, 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 rugió Javier, pero en sus palabras había una fragilidad. El rostro de Lucía se llenó de pánico, pero algo en su interior ardía con valor. Tú no tienes control sobre ellos. Ellos son libres, y yo soy su madre, y tú no eres mi padre. Las palabras fueron un choque en el aire. Todos se quedaron paralizados ante el nuevo giro de la verdad. La mirada de Javier se oscureció y un terror absoluto se reflejaba en su rostro, como si la luz misma lo estuviera devorando. «¿Qué has dicho?», preguntó. Su voz temblaba y el aire fue cortado por el silencio. Y entonces la niña giró la cabeza hacia Lucía, clavando su mirada en ella, como si supiera algo que ella no. «Mamá, hay más. Él no es solo un espejo de sombras. Él es parte de nosotros. Ha sido todo el tiempo». Las palabras fluyeron como un torrente. Lucía sintió un mar de confusión en su pecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué más hay? La angustia apretó su garganta, y la gente a su alrededor murmuraba, intercambiando miradas de horror. Pero antes de que alguien pudiera responder, Javier lanzó una risotada aterradora. «Ahora lo entienden. Él siempre fue nuestro. El juego siempre ha sido mío. Y tú, querida madre, no eres más que un eco que nunca olvidaremos». Las figuras comenzaban a entrelazarse en un solo destello. Las luces palpitaban. Y de repente, un ruido sordo resonó en el exterior. La puerta se abrió bruscamente y una oleada de viento helado envolvió a todos, trayendo consigo una nube de confusión. Todos giraron, pero ya era demasiado tarde. La escena había cambiado y la sala se volvió más oscura que nunca. Un grito desgarrador llenó el aire, y Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. «¡Mamá!». Andrés, atrapado en el centro. Todo cambiaba una vez más, y en ese instante supo que la lucha apenas comenzaba. ¿Quién realmente era Javier? ¿Y qué escondería su oscuro pasado? ¿Serían capaces de desentrañar la terrorífica revelación antes de que todo se desmoronara por completo? Las sombras giraron, y de repente el aire se llenó de un ruido ensordecedor. Una explosión de luz brilló, cegadora, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, mientras la figura de su madre se desdibujaba en medio del caos. Algo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaban en el umbral de la salvación o de la condena.
¡Mamá!, gritó Andrés, pero su voz se perdió en el estruendo. La luz fue reemplazada por una oscuridad profunda, y las sombras comenzaron a arremolinarse nuevamente. Pero algo diferente estaba sucediendo. La forma de Javier se expandió, transformándose en una figura aún más aterradora. Las caras de otros niños se superpusieron sobre la suya, como un collage de almas perdidas. «Esto es solo el principio, pa». La voz de Javier resonó en sus mentes y un dolor punzante surcó el pecho de Lucía. «No puedes escapar de tu verdadero ser». Las palabras le retumbaron y de repente la indignación de la multitud comenzó a hacerse palpable. Pero entre las sombras algo se movía, algo que no se había visto antes. Un niño apareció entre ellos, un niño que Lucía no podía reconocer, pero algo en su mirada causó que su estómago se encogiera. Llevaba una camisa de rayas, su rostro demacrado, como si hubiera estado atrapado en una pesadilla durante años. «Ayúdanos», suplicó, con una voz temblorosa. «No dejes que nos atrape otra vez». En sus ojos había un reflejo de terror que abrazaba las almas de todos a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó Gonzalo, dando un paso hacia el niño. Las miradas se entrelazaron en un silencio tenso. «¿Qué sabes de Javier?». «Es lo que piensan. No es solo un monstruo». La voz del niño se quebró mientras él trataba de contener las lágrimas. «Él es un guardián de las oscuridades. Se alimenta de miedos y secretos. Toma nuestras almas y las convierte en sombras. Nos atrapa en su juego. Y ahora viene por ustedes». Las palabras resonaron en el aire y un estremecimiento recorrió a todos. La figura de Javier se retorcía como si los sobrenaturales manguitos de energía lo atraparan. Sus ojos se alargaban y la sonrisa había desaparecido. «¡Cállate!», gritó, pero el pánico en su voz era inconfundible. Lucía sintió que un nuevo tipo de miedo se apoderaba de su pecho. Miró a Andrés, cuyas manos temblorosas intentaban aferrarse a su ropa. «Debemos salir de aquí», susurró el niño, con miedo reflejando su rostro. De repente, la habitación empezó a vibrar. Una onda de energía pulsante parecía tomar forma y color. Todo estaba a punto de explotar. Y en ese momento, el niño de la camisa de rayas extendió una mano, y las almas de todos los niños atrapados comenzaron a unirse. Un haz luminoso se formó a su alrededor, como un refugio contra la oscuridad. «¡Únanse! ¡Suéltense de los lazos de Javier!», clamó con determinación. Era como si una fuerza invisible comenzara a elevar la tensión. Javier se retorcía, gritando en agonía, sus ojos llenos de furia. Pero mientras todos se aferraban al núcleo de luz, Lucía sintió cómo el amor y la unión empezaban a someter la oscuridad. Pero de repente, hubo un estallido. «¡No puedo hacerlo!», alzó la voz de la madre de Lucía, resonando con una claridad desgarradora. «Debo quedarme. Es la única forma de que se mantenga alejado de ustedes». Las palabras caían como una tormenta, y Lucía se sintió atrapada entre el amor y el horror. «¡No! ¡Mamá, no!», gritó, pero el viento empezó a arrastrar la energía. «Recuerden», dijo el niño, su mirada fija en el niño que resplandecía. «Nunca dejen que el miedo los controle. Nuestro amor los salvará». Todo alrededor de ellos temblaba. La fuerza del niño en la luz creció, pero la figura de Javier seguía intentando absorberlo todo, gritando con voces de un pasado que Lucía no quería recordar. «Tu oscuridad es finita», gritó el niño de rayas. «Nosotros somos eternos. ¡Despierta!». Y fue como si el tiempo se detuviera. La luz explotó en un sinfín de fragmentos, y Javier cayó, su verdadera forma revelándose en la luz brillando. Pero entonces la afirmación se reveló. Entre las sombras, Lucía distinguió un rostro conocido. La expresión de su madre fue la que más la impactó. Se dio cuenta de que su madre, esa constante voz olvidada, era otra de las sombras de Javier, uniendo así las piezas del rompecabezas en su mente. «¡No!», gritó. El horror
y la certeza se entrelazaban, capaces de atormentar. Y mientras Javier se retorcía en agonía y la luz comenzaba a desvanecerse, ella supo que la verdad estaba aún más oscura que la mentira misma. En la confusión de luces y sombras, la última imagen que vio fue la de su madre. «¡Lucía!», gritó ella. «¡Cambia el juego! ¡Sé la luz!». Pero la luz se extinguió. La oscuridad se apoderó de todo, dejando solo el eco de una verdad devastadora resonando en su corazón. Y así, entre el caos y la confusión, ella supo que el verdadero horror no estaba solo en lo que Javier representaba, sino en lo que se revelaría. ¿Qué otras verdades ocultarían sus sombras? ¿Qué le costaría al mundo descubrir el verdadero horror que acechaba en sus vidas? La batalla apenas comenzaba. La luz blanca comenzó a desvanecerse, dejando atrás un eco de dudas y temores. Lucía sintió como el pánico le oprimía el pecho, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. «¡Andrés!», gritó, estirando la mano hacia su hijo mientras un frío helado penetraba en la habitación. Las sombras de Javier se agitaban, girando como un torbellino, y entre el caos, las otras almas atrapadas comenzaron a gritar, resonando en el aire como un coro desesperado. «¡No más!», exclamó el niño de la camisa de rayas. Su voz, dulce pero firme, cortó el bullicio. «No dejaremos que nos atrape de nuevo. El amor puede romper las cadenas». Esa afirmación caló hondo en todos. Lucía sintió cómo la unión entre ellos se intensificaba. Sintió que era el momento de actuar. ¡Todos juntos! La lideró. «Debemos unir nuestras voces». La angustia se transformó en resolución. Las manos de los vecinos se juntaron, formando una cadena de luz, una barrera pulsante contra la oscuridad. El aire vibraba a su alrededor. «Ven aquí, Andrés», gritó, y su hijo corrió hacia ella, aferrándose a su mano. Las sombras alargadas de Javier intentaron deslizarse hacia ellos, pero el resplandor de la unión lo rechazó como un muro de fuego. «Javier, ya no tienes poder aquí». Lucía vociferó, y la habitación reverberó con su clamor. Las voces de los niños que lo rodeaban, resonando con fuerza. «No eres un guardián, eres un carcelero. ¡Cállate!», urrió Javier, pero su grito se perdió en el mar de determinación creciente. Familias enteras comenzaron a unirse, cada rostro iluminado con la verdad. Las luces brillaron con más intensidad, y Lucía pudo sentir en su interior cómo el amor y la esperanza se nutrían de la angustia compartida. «Recuerden a aquellos que hemos perdido. Por ellos, este es nuestro momento de luchar». La habitación comenzó a temblar. La imagen de Javier se desvanecía. Los rostros fantasmales que lo rodeaban comenzaron a unirse, tejiendo una red de luz en el aire. Un último grito salió de la boca de Javier, un eco de temor y desesperación, cuando la luz lo absorbió por completo. Lucía cerró los ojos y al abrirlos se encontró en un espacio brillante, con Andrés a su lado. Las sombras se habían disipado y la presión en su pecho había desaparecido. Miró a su alrededor. Los vecinos estaban bien. Las sonrisas de aliento llenaban la habitación. Un susurro de alivio atravesó la multitud. «Lo logramos, lo hemos liberado. Ahora todos podemos sanar». Y en ese instante Lucía entendió que Javier no solo era un monstruo que había acechado a su hijo, era un reflejo de sus propios miedos que al ser confrontados se habían desvanecido, liberando a todos los que habían estado atrapados. Con un leve movimiento, la imagen de su madre apareció ante ella, con una expresión de paz. «Hiciste lo correcto, Lucía. Has liberado a muchos.
Un parpadeo de lágrimas llenó sus ojos. Se sintió unida a esa figura, a sus miedos y sus esperanzas. «Espero que encuentres la paz», murmuró, sintiendo que todo lo que vivió, todo el dolor, había valido la pena. La figura de su madre sonrió y desapareció, dejando una sensación de ligereza en el aire. Y así, en medio de la dicha, una intensa conexión brilló entre todos. Habían vencido al monstruo de Javier, pero al mismo tiempo habían enfrentado sus propios temores. Una nueva esperanza se alzaba entre ellos, una luz que rociaba el desgarrado tejido de sus vidas. Pero Lucía sabía que era solo el principio. Había historias que necesitaban ser contadas, batallas que debían enfrentarse, nuevos misterios esperando a ser descubiertos. Este cambio era el destello que iluminaba su camino. Y, sobre todo, la lucha por aquellos que aún están atrapados continuaría. Antes de que todo se desvaneciera, una última misión se implantó en su corazón. Unámonos y compartamos esta verdad. Cuidemos unos de otros, porque nunca más habrá lugar para el miedo. Pero antes de que este momento se extinga, tú también puedes ser parte de esto. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias que están por venir. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5